están? ¿Bien? Muy bien también. Bueno, el día de hoy vamos a primero presentar una inversión muy importante del Grupo Bimbo en México para los próximos años, y para ello está con nosotros Jimena Escobedo, jefa de Unidad del Desarrollo Productivo y jefa de oficina de la Secretaría de Economía. Incansable Jimena, súper trabajadora, además muy buena. Y bueno, están con nosotros de Grupo Bimbo el licenciado José Manuel González Guzmán, director general de Bimbo México, y la maestra Liliana Mejía Corona, vicepresidenta general de Asuntos Corporativos de Bimbo. Como siempre hacemos con las inversiones, se presentan las inversiones y luego los despedimos y nos quedamos con el otro tema importante, que es el tema de Comisión Federal de Electricidad. Para eso está la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, y la directora de CFE, María Emilia Calleja. Nos van a platicar de las inversiones de este año, las licitaciones que ya se están haciendo de nuevas plantas de generación, la inversión en transmisión y también sobre este tema que han estado diciendo, que no hay suficiente electricidad, todo lo que se ha hecho para aumentar el margen de reserva en nuestro país. Entonces empezamos con el Grupo Bimbo. Jimena, ¿quieres tomar la palabra? Buenos días a todas y a todos. Siguiendo las instrucciones de la presidenta de fortalecer el portafolio para la prosperidad compartida de inversión, que hoy tiene ya en cartera más de 1,666 proyectos de inversión con un monto arriba de los 270,000 millones de dólares. Hoy estamos anunciando junto con Bimbo una inversión por 2,000 millones de dólares para 7 estados de la República y 9 municipios. Esta es una inversión que se va a llevar a cabo entre 2025 y 2028 y tiene el objetivo de esta inversión de modernizar no solamente las plantas de producción, las más de 30 plantas de producción que tienen aquí en el país, sino también ampliar toda la flota vehicular baja en emisiones que también tiene Grupo Bimbo en México. Esta inversión va a traer consigo 2,000 empleos directos y más de 10,800 empleos indirectos. La inversión se va a desplegar en 7 estados y 9 municipios del país, que son Baja California, en Mexicali y en Tijuana, en Yucatán, en Mérida, en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, en Nuevo León, en Salinas Victoria, en Querétaro, en El Marqués, en Puebla y en el Estado de México, en Toluca y Lerma. Es una inversión que se incorpora al portafolio y le pasaríamos la palabra, si la presidenta nos lo permite, a José Manuel González, quien es el director general de Bimbo en México, para que pueda darnos más detalles de la inversión. Gracias. Adelante. Por favor. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, licenciada Jimena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, distinguidas servidoras públicas, representantes de los medios y sobre todo a las familias mexicanas. Este año celebramos en Bimbo nuestro 80 aniversario. Son 80 años de compromiso con México. Desde nuestro nacimiento, en 1945, en una panadería muy cercana de aquí, en la colonia Santa María de la Ribera, hemos mantenido nuestra filosofía de ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Hemos crecido con México, llevando alimentos de la más alta calidad a los hogares mexicanos, generando casi 80,000 empleos directos y más de 460,000 indirectos, utilizando energía 100% renovable en nuestras operaciones
así como creando y fortaleciendo lazos con las comunidades cercanas a todos nuestros centros de trabajo con programas de inversión social. También impulsamos el crecimiento y financiamiento de nuestros clientes y proveedores, que son micro, pequeñas y medianas empresas y nuestros aliados estratégicos. En estos 80 años hemos aprendido que cuando los mexicanos sumamos esfuerzos y voluntades, siempre salimos adelante. Es un honor estar aquí para refrendar el compromiso de Bimbo en nuestro país y nos da mucho gusto anunciar que Bimbo invertirá más de $2,000 millones en México a partir de este año y hasta el 2028. Además de la generación de más de 2,000 puestos de trabajo, con esta inversión tenemos 3 objetivos primordiales. Primero, nos permitirá incrementar nuestra capacidad productiva, tecnológica y de desarrollo e innovación para seguir llevando productos nutritivos, accesibles, deliciosos a todos los mexicanos. Hoy, el 97% de nuestros productos de consumo diario en México ofrecen nutrición positiva, es decir, contienen más fibra, más nutrientes, menos sodio, menos azúcar y menos grasas saturadas. Segundo, esta inversión nos ayudará a ser cada día más sustentables. Seguiremos modernizando nuestra flota de vehículos eléctricos de reparto, la más grande de México y Latinoamérica. También seguiremos promoviendo la economía circular con empaques amigables que ayudan y nos ayudan a convivir en el medio ambiente. Y tercero, estos $2,000 millones de inversión traerán bienestar compartido. Nos permitirán seguir trabajando con los agricultores mexicanos que cultivan maíz, trigo, papa y otros ingredientes que nutren a nuestros productos. 97% de los insumos vienen de proveedores nacionales. Esta inversión forma parte del conjunto de acciones con las que Bimbo mantiene su compromiso con el bienestar del progreso del país y nos sumamos a las iniciativas promovidas por el Gobierno federal, tales como el paquete contra la inflación y la carestía de la canasta básica, el acuerdo de seguridad y sustentabilidad hídrica, el programa México te abraza y la campaña Hecho en México. Con la inversión que hoy anunciamos, reafirmamos nuestro respaldo al Plan México, impulsado por el Gobierno federal para detonar el crecimiento y fortalecer la economía nacional. Señora Presidenta, México ha contado durante 80 años con Bimbo y contará con nosotros en las décadas por venir. Trabajamos en México, por México y para México. Agradecemos a los millones de familias mexicanas que creen en nuestros productos y nos eligen diariamente. Seguiremos trabajando con el cariño de siempre y con su firme propósito: alimentar un mundo mejor. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, si quieren vamos a preguntas sobre este tema, si alguien tiene alguna pregunta, y después vamos a CFE. Adelante. Presidenta, buenos días invitados. Javier Pérez de HCT Noticias. Voy a sentar por el tiro de las cámaras, Presidenta, si me permite. Pues sobre la inversión me gustaría comentar y preguntarle, si me permite, también al director de Bimbo. Los últimos días en medios de comunicación tradicional, sobre todo,
se ha denostado la inversión precisamente de extranjeros y nacionales en nuestro país, hablando y diciendo y echando las campanas al vuelo de que no iba a crecer nuestra inversión más que al 0.5% y posiblemente máximo el 0.7% la inversión de empresa en nuestro país. Esto aunado obviamente a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Me gustaría preguntarle, si me permite desde el punto de vista del director, ¿qué opina acerca de estos cuestionamientos, este panorama que están tratando de promover en medios de comunicación tradicionales? ¿Qué opina de este tipo de comentarios? Y desde su punto de vista, porque Bimbo en 2007 compra Wonder, una empresa extranjera en nuestro país, que se expande a todo el mundo, Bimbo. ¿Quiere comentar algo? Bueno, primero que nada, esta inversión que hacemos es para México. Es para seguir promoviendo, para seguir creciendo, para seguir creando empleos, para seguir. Somos de México, estos 80 años que hemos estado aquí no lo hemos dejado de hacer, ese es nuestro ADN de compañía y somos mexicanos. Somos mexicanos que hemos ido al mundo, nos sentimos muy orgullosos de estar en muchísimos países. En cada país donde estamos tenemos inversión, promovemos empleo y llevamos el pan a las manos de todos. Así que estas políticas que están sucediendo hoy pues tendrán que ajustarse, tendrán que acomodarse, tendrán que, ahora sí, como decimos, las aguas deberán estar de nuevo y la economía tendrá que seguir. Creo que la economía es una economía abierta en el mundo y tendremos que seguir trabajando juntos pues, por buscar el bienestar para todos, para México, para los países y para el mundo. Creo que eso es lo que nos toca tener fe hacia adelante de que todo va a ir bien. Desde su punto de vista, como empresa, como consorcio a nivel internacional, el tema de los aranceles, ¿les ha causado algún problema? ¿Cómo lo empiezan a confrontar ustedes? Y si México sigue siendo este gran país para inversión, ¿y qué plan tienen con ese tema de los aranceles? Sobre todo en productos que pues están siendo agravados. Bueno, nosotros somos socios estratégicos, como ustedes lo saben, de Estados Unidos, de Canadá y también de muchos otros países. Bueno, creo que lo que está sucediendo al día de hoy son políticas para una negociación, así es como nosotros lo vemos. Nosotros seguimos hoy operando y exportando porque tenemos un acuerdo, tenemos más de 20 años de exportar hacia los Estados Unidos porque nuestros productos mexicanos son demandados por los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Pero también allá tenemos más de 60 panaderías, somos el productor más grande de pan en los Estados Unidos y producimos pan con marcas americanas para los americanos. Así creemos que no nos va a afectar y que al final si hubiera algún impuesto, hubiera algo, pues tendremos que aceptarlo. Pero hoy, al día de hoy, con los acuerdos que tenemos desde hace más de 20 años de productos que desde el origen fabricados en México con ingredientes mexicanos por mexicanos, no tienen impuesto es tasa cero para lo que exportamos nosotros. Y seguimos exportando y operando de manera normal. Y nada más para concluir con si me permite, última pregunta para usted. En el tema del crecimiento, desde su punto de vista como empresario, ¿ve que México vaya a retroceder en crecimiento económico o es al contrario? Yo creo que México va a seguir creciendo. Las acciones de este Plan México están encaminadas a que México siga creciendo y tenemos mucha fe que toda esta inversión, toda esta generación de empleo, todo el fortalecimiento que se quiere hacer para nuestra economía nacional nos permitirá seguir creciendo y ser un gran país como lo que somos, uno de los países que estamos pues entre el 10 o el 12 de la economía mundial y creo que tenemos un potencial muy grande. Los mexicanos siempre vamos a todo, somos gente que trabaja, gente que busca crecer y yo creo que México con este Plan México seguirá creciendo en los próximos años. Esta alianza que tenemos de este fortalecimiento de la economía, hay que tener confianza en ello. Gracias. Presidenta, muchas gracias. Gracias. Presidenta, la última pregunta, si me permite, precisamente en el tema de desarrollo económico. Ayer, pues Donald Trump evidenció otra vez
la retórica de que México… Si quieren pues, hablamos después, sí, ahora que que iba a termine la hablar parte de la de inversión. litio. Platicamos de esa parte. Gracias, Sí. gracias, presidente. Una pregunta más, si quieren, sobre la inversión de Bimbo. A ver acá. Hola, Daniel Escobar de Diario Basta. Solo preguntar si en este plan de inversión con Grupo Bimbo, de alguna forma, alguno de los proyectos buscan beneficiar a los productores de tomate en el país debido a este problema, tomando en cuenta el problema que ahorita hay de temor por esta carga económica en los Estados Unidos. No sé si ustedes compran tomate. No es la rama. Vamos a presentar, recuerden, la próxima semana. El secretario Julio Verdegué está trabajando parte de muy bien, con mucha comunicación con las asociaciones de producción de jitomate y de carne, bueno, más bien de ganado que se exporta a Estados Unidos. Entonces, en estos dos temas tenemos, además de que se va a seguir exportando, porque es indispensable el jitomate mexicano en Estados Unidos, tenemos varias alternativas que ya vamos a presentar, espero la próxima semana. Ok, sería eso. Sería, bueno, a ver, la última que fue muy breve, a ver ahí. Gracias, muy buenos días. Es para el representante del Grupo Bimbo. Licenciado José Manuel, usted como representante de una empresa global que distribuye a Estados Unidos, en todo el mundo, África, ¿ve un México petrificado? ¿Ve a un gobierno petrificado por el narco? Usted como empresario. Yo creo que esa… ¿Quiere contestar sobre el Plan México? Nada más para… Sí, porque son preguntas más políticas. Okay. ¿Quiere comentar algo? De acuerdo. Sí. Muchas gracias. Yo creo que lo importante de esta inversión de Bimbo y de muchas otras inversiones que hemos presentado es la confianza que hay en nuestro país, de empresarios nacionales y empresarios extranjeros, y que contrario a lo que se piensa de que no hay inversión, hay un portafolio de inversión, como dijo Jimena, muy importante, que se le está dando seguimiento puntualmente, y particularmente empresas mexicanas tan importantes como Bimbo, pues tienen un programa de inversión muy claro y está sumado al Plan México, hecho en México, y eso habla de confianza y de una buena relación con el gobierno de México. Y pues es algo muy importante y además da certidumbre a otras inversiones. Si Bimbo va a invertir más de 2,000 millones de dólares en nuestro país, pues evidentemente jala otras inversiones nacionales y extranjeras. Bueno, entonces si quieren dejamos el tema de la inversión y sobre esto otro tema. No, vamos a dejarlo, si quieren nos tomamos una foto aquí con Bimbo, si les parece. Vénganse todos. Más para acá. Bailamos. De este lado, por favor. Bueno, vamos al tema de Comisión Federal de Electricidad. Es muy importante lo que se va, el seguimiento de lo que ya se ha anunciado, pero es muy importante la información que se va a dar. Primero Luz y luego Emilia, ¿verdad? Adelante.
Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Dentro del Plan Nacional de Energía, como una de nuestras metas principales es la generación suficiente de energía eléctrica, tanto para los hogares como para las empresas en todo el país. Especialmente la Presidenta nos pidió desde el primer día atender el suministro y la capacidad de energía, especialmente en los meses donde la demanda de energía se incrementa por las condiciones climáticas que vive nuestro país. Dadas esas condiciones climáticas, pues el consumo de energía en esos meses es mucho mayor y la generación que se necesita también es mayor. Entonces, para garantizar este suministro eléctrico, planteamos una estrategia muy puntual de cortísimo plazo, de corto plazo, para atender la demanda en estos meses, que también va de la mano de la estrategia y del plan de inversiones estratégico de largo plazo, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como en general del sector eléctrico nacional. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Bueno, tenemos que atender las posibles causas en el corto plazo que pueden generar una interrupción del servicio de energía eléctrica, y esas posibles causas son básicamente tres. Dos son previsibles, que es la falta de generación de energía, que puede existir una interrupción del servicio eléctrico porque la energía no se genere en el momento que se requiera consumir. Particularmente, como estoy mencionando, esto ocurre en épocas de mucho calor. Estas fallas se consideran previsibles porque se pueden hacer un plan de atención con tiempo, y a través de una planeación adecuada y de una gestión responsable de los márgenes de reserva, que ahorita voy a explicar qué significa esto de los márgenes de reserva, podemos atender estas subidas de demanda en ciertos momentos. La otra causa son problemas de suministro por daños en la infraestructura o por afectaciones en la infraestructura, básicamente en la infraestructura de transmisión y de distribución, que son estas, pues lo hemos dicho, como las grandes carreteras por donde viaja la energía desde las plantas generadoras hasta que se consume finalmente, ya sea por los hogares o por las empresas. Y estas interrupciones pueden darse también por por falla en los materiales, por deficiencias en mantenimientos, etcétera. Y estas fallas pues también son previsibles y se pueden atender de manera oportuna, planeando las acciones de mantenimiento y la renovación de los equipos que se requieran en estas líneas de transmisión y de distribución. Y por último, hay una serie de causas que pueden también ocasionar la suspensión del servicio de energía eléctrica, que no son previsibles, pero que son atendibles también. Esas causas son pues como los cambios, efectos climáticos, eventos climáticos extremos como huracanes, sismos, también daños que se puedan causar a la infraestructura por fauna, accidentes, incluso actos vandálicos como robo de material o alguna otra eventualidad que pueda presentarse que no puede planearse dentro del esquema, pero que estas fallas no pueden prevenirse, pero sí pueden atenderse con mecanismos y con protocolos muy estrictos de emergencia y de atención pronta e inmediata. Entonces, para atender todas estas causas, construimos en el muy corto plazo una estrategia basada en 4 puntos que se complementa con toda la política que tenemos de inversiones, que también la ingeniera Emilia Calleja va a dar cuenta de ellas. Estas acciones inmediatas las empezamos a implementar desde diciembre del año pasado. Una fue la constitución de un comité de seguimiento diario de todas las condiciones de la demanda y las eventualidades que se van presentando en todo el país, en todas las zonas, donde participamos personalmente la secretaria, personalmente la directora de CFE, el director del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía se encarga de la regulación y de la administración del sistema eléctrico en general. También el director del Senagas, que es quien administra los ductos los ductos públicos que suministran las plantas de energía eléctrica, y la Comisión Nacional de Energía y todos los organismos involucrados. Formalmente
toda la semana nos reunimos, pero si hay alguna eventualidad, de forma diaria estamos dando seguimiento al comportamiento y se están tomando decisiones al momento. En este comité tenemos contacto directo con los gobernadores, con las empresas privadas y con todos los involucrados en el sector para poder dar la solución pronta y expedita a los problemas que se nos están presentando. La segunda estrategia fue el seguimiento puntual de mantenimientos y la optimización de estos programas de mantenimientos para que plantas de generación no estuvieran en reserva o no estuvieran en mantenimiento en el momento que se requerían, y ese momento pues generalmente es durante la época de verano. Entonces se hicieron esta programación no solo por parte de la CFE, sino también de las plantas privadas para poder tener la disponibilidad de la generación cuando se necesita, y no solo se hizo la planeación del mantenimiento, sino también a través de la Secretaría y a través del SENACE se dio un seguimiento puntual de que se cumpliera ese plan de mantenimiento. La tercera estrategia fue el reforzamiento en la segunda estrategia corresponde tanto al sector público como al sector privado, porque las plantas de generación son tanto públicas como privadas. En el caso de la tercera estrategia sí corresponde únicamente al Estado. Por el lado de la Secretaría, pues darle seguimiento de que se cumpla con el programa, y por el lado de la Comisión Federal de Electricidad, pues el reforzamiento de las líneas de transmisión y distribución, que también va a estar en el informe de la directora. Solo decirles, nuestro sistema es uno de los sistemas más grandes que hay. Las líneas de transmisión son más de 110 kilómetros, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión. Y en el caso de las líneas de distribución estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros de líneas de distribución en todo el país. Entonces, tenemos un mapeo completo de todo el sistema y estamos dando atención a los puntos donde se puede presentar algún riesgo por falta de mantenimiento y por falta de atención oportuna. Y por último, la optimización de la estrategia del abasto de combustible, es decir, que todas las plantas tengan el combustible necesario para funcionar en el momento que se requiere. Y ahí se hizo un programa de abasto muy eficiente, en el cual también se previno que en la época de verano se tuviera el abasto, o sea que ninguna planta se parara porque no tuviera el combustible necesario. Bueno, como resultado de estas acciones, y por supuesto también por la entrada, el apoyo y la entrada de operación de las nuevas plantas que recientemente se inauguramos, a lo largo del año, el margen de reserva operativo de todo el sistema interconectado nacional, de todo el sistema eléctrico nacional, ha estado arriba del 12%. Esto es un logro importante. ¿Qué significa el margen de reserva operativo? Bueno, el margen de reserva operativo es la capacidad que tenemos adicional en el sistema para generar la electricidad si se da un incremento de la demanda no esperado en un momento dado. Es decir, que tengamos la capacidad de respuesta para proveer la energía si la demanda es mayor a lo que teníamos programado que se iba a presentar en esos días. Este margen nos da una buena medida en términos de garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico, y en los momentos de alta demanda pues es con lo que contamos para poder hacer frente a esa demanda. A nivel nacional estamos estimando que sobre todo en el centro y en el sur, estos son pues los modelos climáticos y que tienen que ver también con los modelos de previsión de demanda que se va a generar, que estos picos de máxima demanda ya ocurrieron en los meses pasados, en las semanas pasadas, y se está esperando que las temperaturas tanto en el centro como en el sureste se empiecen a estabilizar y estos picos de demanda ya no se estén presentando. En el caso del norte todavía se espera que las temperaturas puedan incrementar suficiente para poder generar la energía que se requiriera en las condiciones que se están proyectando. Además de todas estas acciones puntuales, que son acciones de muy corto plazo y de atención inmediata, también para reforzar el sistema, como lo hemos dicho, en los próximos 3 años se van a incorporar un poco más de 29,000 megawatts adicionales de generación de energía eléctrica, y también se están haciendo las inversiones correspondientes en el sistema de transmisión y en el sistema de distribución. En el caso de las plantas de generación, como
como lo hemos visto, en este año ya se inauguró Salamanca y la semana pasada inauguramos San Luis Potosí, y el resto del año vamos a inaugurar el Sauce en Querétaro, Manzanillo, Mérida, Lerdo, González Ortega, San Luis Río Colorado, Tuxpan y Riviera Maya. O sea, todas estas plantas de generación están programadas a entrar entre el 2025 y el 2027, y vamos a estar inaugurando cada una de ellas, y estas plantas van a proporcionar más de 6.700 megawatts adicionales de generación a la red. Y esta generación pues es energía limpia porque son ciclos combinados, y es energía firme también. La que sigue. Y en el plan de fortalecimiento, que es lo que va a dar cuenta en unos momentos más la directora de CFE, se tienen considerado, ya se salieron a licitar las primeras 4 plantas, Salamanca, Altamira, Tula y Mazatlán. Este año se van a licitar las 4 y se tiene proyectado que entren en operación antes del 2030. Asimismo, también ya se tiene todo el programa de inversiones en la red de transmisión y en la red de distribución, que en unos momentos presentará la ingeniera Emilia Calleja. Entonces, en resumen, dar cuenta de que en estos momentos el sistema eléctrico nacional está generando la capacidad necesaria para atender las necesidades. Sí se han presentado otro tipo de eventos no previsibles, como en el caso de los huracanes, en el caso, por ejemplo, de los 2 eventos en Guerrero y Oaxaca, en los cuales la CFE ha hecho una atención formidable. En prácticamente 95 días restableció el servicio del 100% de toda la gente que perdió o tuvo interrupción en su servicio, y algunos otros casos, como por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada en Mexicali. La directora estuvo presente en Mexicali. Ahí hubo afectaciones a las redes de transmisión y a las redes de distribución por poda, o sea, por árboles, y se hizo un programa intensivo de podas, y también por afectaciones de fauna, que también se hizo atención a esos. Incluso hubo un accidente que ocasionó el derrumbe de una línea completa que se tuvo que restablecer. Ese tipo de cuestiones que no se pueden prever, también ya se cuenta con un protocolo de atención, y la CFE está haciendo un trabajo formidable para restablecer el servicio, de ser posible, en menos de 24 horas. Estas son las acciones, Presidenta, y le pasaría la voz a la ingeniera Emilia Calleja. Gracias. Con permiso. Buenos días a todos. Con su permiso, Presidenta, me voy a permitir de manera más detallada presentar las acciones que hemos llevado para el fortalecimiento del suministro de energía eléctrica en todo el país. Adelante, por favor. Bueno, aquí es nada más reafirmar que en coordinación con la cabeza de sector, con la Secretaría de Energía, hemos tomado estas acciones fundamentalmente en las 3 áreas que es generación, transmisión y distribución, para poder fortalecer el suministro de energía eléctrica. Hemos trabajado ya de manera integral, gracias al impulso que nos dio la Presidenta de la República con los cambios en la legislación, siendo con la integración vertical una mayor coordinación e integración de todos los servicios, lo que nos está permitiendo optimizar tiempos de respuesta. Asimismo, como empresa pública del Estado y sin ser monopolio, tenemos ya la garantía de poder suministrar la cantidad de energía suficiente para poder atender el consumo que se requiere. Realizamos gestión oportuna, como también ya se comentaron, de insumos, que tiene que ver con combustibles y materiales para los mantenimientos que estén de manera oportuna, y fortalecimos también la generación inyectando más megawatts a la red con la inauguración de los nuevos proyectos, el seguimiento que se hizo y la optimización de tiempos para su pronta entrada en operación. Retomamos también el enfoque del mantenimiento preventivo y predictivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hacemos es programar los mantenimientos de una manera asertiva para poder atender todos los problemas que nos van a dar resultados en el más corto plazo. Además de que nos anticipamos a las fallas y disminuimos lo que se llama el mantenimiento correctivo, que es con una inversión mucho mayor. Y por último, atendiendo a las instrucciones de nuestra Presidenta, somos servidores públicos de campo, hacemos supervisiones técnicas continuas en todos los estados, recorriendo centrales, subestaciones, recorridos en línea, supervisión también en coordinación con los gobiernos de los estados y con la cabeza de sector,
para poder tener un reflejo real de cuál es la problemática que más se presenta en cada uno de los estados. Se establece un plan de atención y una coordinación estrecha con ellos para ir informando los avances. Siguiente, por favor. En generación, quiero compartirles ya un poco más a detalle lo que también comentó la secretaria, referente a cómo ha sido el comportamiento de nuestro margen de reserva operativa, que como bien dijo ella, es la capacidad adicional que tenemos de generación para que pueda tener la respuesta oportuna en caso de que hubiera un desbalance entre la oferta y la demanda. Estos números están reflejados en esta gráfica en la línea verde, en donde se pueden observar está muy por encima del margen de reserva operativa que nos exige el SENACE, quienes nos controla todo el sistema eléctrico. El mínimo que SENACE nos pide para tener una estabilidad en el sistema es del 6%. Sin embargo, en la gráfica verde, como se observa, hemos estado muy por arriba de ese nivel, en un promedio del 12%. Y además hay otro concepto que quiero introducir aquí y explicarle lo que es la reserva fría. La reserva fría es una reserva estratégica con unidades disponibles para poder entrar en el momento que nos requieran en caso de que hubiera una emergencia, para poder inyectar más energía a la red. Esta reserva fría adicional ha estado en niveles del 6%. Estos datos son los que nos controla el SENACE. Por esto quiero asegurarles que durante este periodo de abril a la fecha no hemos tenido ninguna emergencia por niveles bajos de reserva operativa. Además, la capacidad de generación que tenemos ha sido la suficiente para atender la demanda que nos está ahorita actualmente requiriendo el país. Adelante, por favor. Esta capacidad de margen de reserva operativa, ¿cómo la hemos obtenido? Han sido a través de la disponibilidad del parque de generación que tenemos actualmente en CFE y la adición con las nuevas plantas que se iniciaron durante la administración anterior. ¿Esto qué quiere decir? Con la entrada en operación de los ciclos que mencionamos anteriormente, si yo pongo un ejemplo, el día 7 de julio pasado, tuvimos una disponibilidad de 30.850 megawatts que se ofertaron al sistema. Esto nos permitió poder decir que la participación que tuvimos como CFE en la oferta de ese día fue del 52.5%. Si a esto adicionamos el parque de generación total del Estado mexicano, tuvimos una participación del 65.3%. La indisponibilidad, que es el parque de generación que no funcionaba o que tenía algún defecto y que hemos atendido con toda esta estrategia que se ha comentado ya, se ha disminuido en 1.852 megawatts. ¿Qué quiere decir? Que comparativo como lo teníamos el año pasado en esta época de alta demanda, reitero, tenemos más generación disponible. Con esta disponibilidad que les comento de generación, más la reserva que tenemos, el margen de reserva operativa, más la reserva fría, si hacemos un cálculo podríamos atender un consumo de 55,000 megawatts sin ningún problema y con la estabilidad total del sistema interconectado nacional. Esto se ha derivado de dar continuidad a todas las acciones que realizó la administración anterior, complementado con nuevas estrategias y nuevas buenas prácticas operativas, y por eso hemos tenido que dar estos resultados, atendiendo también la instrucción que nos dio la presidenta al inicio de la administración. Adelante, por favor. Siguiendo con este ejemplo que decía del 7 de julio, únicamente este cuadro es para mostrarles cómo se oferta la energía, lo que tenemos disponible, lo que nos despacha, lo que tenemos en reserva fría ese día 7 de julio y en la parte derecha cómo tenemos el cálculo del margen de reserva operativa, que ese día 7 de julio fue cerca del 12%. Adelante, por favor. Esta gráfica es únicamente para mostrarles cómo se comporta la demanda en un día típico de verano, donde tenemos dos picos. El primer pico es entre las 4 y 5 de la tarde, donde aún tenemos la parte fotovoltaica, y el segundo pico, que es entre las 8 y 9 de la noche, se atiende ya con la energía firme que proporcionan todas las centrales de generación y sobre la que hemos estado platicando en las láminas anteriores. Adelante, por favor. Aquí tenemos lo que ya se explicó de cuáles son las centrales que van a entrar con el plan de expansión, que vamos a adicionar todavía 2.491 megawatts en la primera fase. Adelante. En transmisión, adelante. Aquí quise mostrarles el indicador que más nos representa a nosotros en transmisión, que es la disponibilidad tanto de líneas de transmisión, que está en un 99.5%, y de la capacidad de transformación y de regulación, que lo tenemos cerca del 99%.
Es altamente confiable con estos números que les queremos mostrar y mantenemos una disponibilidad cercana al 100%, que es nuestra meta, y redunda en pocas fallas que afecten al suministro de energía. Adelante, por favor. Estas son una muestra de las actividades que hemos realizado en transmisión, que tiene las fotografías de evidencia de lo que hemos realizado. Es mantenimientos a las líneas de transmisión, limpieza de aislamientos tanto en vivo como en muerto, y también estamos restableciendo estructura de acero que se ve deteriorado en todo lo que son las torres de transmisión para evitar algún colapso. Y el predictivo que les mencionaba son esos estudios con termografía que nos permiten anticiparnos a una falla. Adelante. Y si me permite, Presidenta, ahí podríamos hablar únicamente rápido de los proyectos relevantes de transmisión, en donde tenemos 64 proyectos de ampliación y modernización, 45 están ya en etapa constructiva, 19 están por concursar y benefician a 25 entidades de nuestro país con 15.1 millones de usuarios que también van a verse beneficiados. Para el plan de expansión son 73 proyectos con un beneficio a 38.5 usuarios. Los proyectos importantes como denominados el I-20, lo que van a aportarnos es un incremento en la capacidad de transmisión entre el noroeste y el occidente del país. Y los proyectos en la península de Yucatán, que es otro lugar donde hemos estado implementando acciones adicionales, incrementan la capacidad para poder transmitir la generación eléctrica a través de todas estas carreteras y además se hicieron obras de refuerzo para las centrales nuevas que se están en construcción. Adelante, por favor. Continuando con esto, les queremos mostrar rápidamente, si me lo permite, el video del traslado del autotransformador, que lo que nos permitió es reforzar la parte de Malpaso hacia Tabasco para poder incrementar la capacidad de transmisión. Esta es una de las actividades más relevantes que hemos realizado en los meses que llevamos en esta administración. Lo que tiene que ver con distribución, brevemente les comento, es que la red general de distribución la hemos robustecido para atender la demanda actual y futura. Como pueden verlo ahí en la gráfica, tenemos una capacidad de atención a la distribución hasta el 2030 y sí quiero resaltar que actualmente podríamos tener un factor de utilización contra lo que tenemos disponible a lo que realmente estamos utilizando de un 67%. Adelante, por favor. Las estrategias que hemos tomado en esta red, que es la última parte que llega hacia los hogares y hasta el usuario final, tiene que ver con un diagnóstico con actividades de planeación que se hacen de manera anual entre los meses de junio y diciembre, y con eso establecemos el plan de atención para el siguiente año, así como la inversión programada para dar esta atención. Se mantiene también un monitoreo constante remoto a través de sistemas de control distribuido y de adquisición de datos para poder también evaluar y determinar fallas de manera oportuna, y además estamos también balanceando cargas durante estas épocas que son las de mayor demanda. Adelante, por favor. Y en cuanto a los proyectos relevantes que se vienen para esta área, pues es el fortalecimiento también de este sistema de distribución. En el 2025 hemos hecho una inversión de 1.400 millones de pesos a junio del 2025, con la puesta en operación de 14 subestaciones que han incrementado la capacidad de estas redes de distribución en 480 MVA. Haciendo una analogía de este beneficio, es la infraestructura que actualmente atiende a los estados de Nayarit y Colima. Adelante. Y en las actividades preventivas en este rubro de distribución, lo que hemos hecho es de manera estratégica definir qué puntos son los que vamos a atender con interruptores sustituidos en las líneas de transmisión y en las subestaciones, equipos instalados también para subestaciones de potencia. En las redes de distribución hacemos también ahí reemplazos oportunos antes de que fallen los equipos, y en las penínsulas las hemos reforzado con 11 transformadores de potencia, que fueron 2 en Baja California y 9 en la península de Yucatán, 180 transformadores también en estas dos áreas y 29 sistemas de enfriamiento para evitar que por sobrecalentamiento fallen los equipos. Para el resto de este año 2025 vamos a ejecutar más de 27,000 actividades preventivas adicionales que se están informando continuamente en los estados para poder llevar tranquilidad a los usuarios finales. De mi parte es todo, Presidenta. Muchas gracias.
Ahora voy a hacer un resumen muy rápido porque fue muy técnica la presentación. Lo que se llama el margen de reserva, que es la cantidad de plantas que están en reserva por si sube la demanda, creció de 2024 a 2025 de 6 a 10%. ¿Por qué ocurrió eso? Pues por una mejor planeación junto con el SENACE de qué plantas entran, cuáles van a mantenimiento, etcétera. Segundo, porque hay 2 nuevas plantas de generación en el país que fueron programadas desde el gobierno del presidente López Obrador y que ya inauguramos. Entonces, ese es lo segundo. Lo tercero, las nuevas plantas de generación solamente para 2026, 2025, 2026, adelante. Nada más las plantas que presentó Luz Helena. Las plantas nuevas, la inversión nueva. Había otra, ¿no? La anterior es esa. Entonces, ya inauguramos el ciclo combinado de Salamanca de 927 megawatts, es una planta muy grande. La de San Luis Potosí, que tiene la mitad de capacidad, 437 megawatts. Muy pronto, porque ya van muy avanzadas, vamos a inaugurar Manzanillo, el SAUS 2 en Querétaro, Manzanillo 3 en Colima y la planta de ciclo combinado en Mérida. Para el siguiente año y algunas en el 27, pues son 5 plantas nuevas con una mayor capacidad. Y ya estamos licitando las nuevas plantas de generación. Hay recursos, hay capacidad técnica y no va a faltar la energía, ni falta ni va a faltar. Segundo, algo que nos han dicho mucho, una cosa es lo que genera y otra son las líneas de transmisión. Son 74 nuevos proyectos para las líneas de transmisión que tienen su programación Comisión Federal de Electricidad. Pues esto es en resumen. Bueno, vamos. Sobre el tema. A ver, allá Sonora, para que no digan. Ya vamos, tranquilo. Muchas gracias, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili. Ahora voy a empezar por Frontera de Tijuana, la Crónica de Mexicali y el Imparcial de Sonora. Muy bien, Presidenta, para CFE, preguntarles si nos pueden informar, por favor, el número de apagones que tienen registrados en lo que es Baja California y Sonora por el aumento de la demanda en lo que va del verano o el porcentaje de aumento en los interrupción del servicio. Si esperan más apagones en lo que resta del verano, ¿cuáles han sido las causas? Ahorita comentaban un poco sobre el tema de Mexicali, no sé si nos puedan ampliar también sobre el tema de Sonora, y en cuánto aumenta la demanda en estas 2 entidades durante la temporada de calor, ¿no? del verano, que aumenta, sabemos bastante, no sé si tengan el dato. ¿Sería eso para ustedes? Sí, en primer lugar, apagones no hemos tenido. Las interrupciones que se han dado en general en todos los estados con la estadística que hemos obtenido de los reportes que se hacen en el 071, la causa fundamental que ha habido este año ha sido por fenómenos meteorológicos, tanto por inundaciones, básicamente, o los huracanes que ha habido. La segunda causa ha sido también accidentes viales, esos tonos no previsibles. Lo que sí tengan la certeza que estamos trabajando fuertemente a atender los que no son previsibles para nosotros o no están bajo nuestro control, que son estas causas, porque incluso hemos tenido afectaciones por fauna y flora, que son los programas de poda que estamos haciendo, y se están instalando algunos elementos que se llaman antifauna para poder proteger a los animalitos y que nos eviten que nos disparen alguna subestación. Y los que no están a nuestro control, lo que estamos haciendo es, mediante un plan de mejora continua, disminuir los tiempos de atención. ¿En cuánto aumenta la demanda entre invierno y verano en Mexicali? En Mexicali, pues ahí tenemos un incremento bastante sustancial, en más de un 15%, sin embargo, también son en ciertas horas nada más. Entonces, de allí, pues sí, sabemos digamos que
el clima como es de extremo, también porque en ese tiempo, pero como la gráfica que mostré, en donde les quería yo insertar, ilustrar cuál es el comportamiento en un día típico de verano, los picos que tenemos en esa zona precisamente son en las horas que estábamos mencionando. En Sonora, ¿cuál sería el aumento de la demanda en verano? Es lo mismo más o menos por toda la zona norte, así es como se comporta de manera estándar. Muchas gracias. Bueno, Presidenta, en un segundo tema. Es importante decir lo siguiente. Si hay interrupción en la electricidad, en este momento no tiene que ver por falta de capacidad, no tiene que ver en el sentido de que no hay suficiente electricidad que se esté generando. Ese no es el motivo. Puede haber otros motivos, algún problema en una red de distribución o en la red de transmisión. Hace poco, el fin de semana que estuve en Baja California, la gobernadora me planteó el tema de Mexicali. Entonces le pedí a la directora de CFE que fuera para allá, porque me comentaban que había habido 1 o 2 días donde en algunas zonas de Mexicali había habido una interrupción de 4 horas, de 5 horas. Entonces, no es por razones de falta de generación o de capacidad del sistema eléctrico, sino lo que están viendo incluso, por ejemplo, en el caso de Campeche, están hablando con los vecinos en ciertas zonas para poder saber cuál es exactamente la causa, que tiene que ver principalmente, pues, a lo mejor con problemas en la transmisión a cierta hora, en la distribución, o cuestiones que no se pueden planear, como un choque, etcétera, como dice Emilio. Pero no hay falta de capacidad. En verano, pues los aires acondicionados, particularmente en Mexicali, en Sonora, en distintas zonas, y en otros estados, en el sureste también, pues son necesarios, porque las temperaturas llegan a 45 grados, en algunos lugares hasta 50 grados llegaron el año pasado. Pero no es un problema de falta de capacidad. Y de todas maneras se habla con los gobernadores, con los presidentes municipales y con la población para que, además del dato técnico que tiene CFE, que tiene mapeado donde hay interrupciones, pues escuchar exactamente cuál es la problemática. Presidenta, gracias. En un segundo tema, Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre esta sanción impuesta a una ciudadana de Hermosillo de nombre Carla Estrella, que le obligan a ofrecer disculpa pública durante 30 días a la diputada Diana Karina Barreras, quien la demandó por un tuit? Ahorita Carla Estrella se está disculpando diariamente en X. Hemos estado viendo ahí cómo subió la sentencia a X y pues también sus disculpas diarias a la diputada Diana Karina Barreras. La secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, expresó su desacuerdo con esta sanción porque trastoca la libertad de expresión y bueno, ha causado preocupación algunas voces pues por que se busque limitar la libertad de expresión y que sea pues como un caso de censura, pues se trata de una ciudadana y pues la diputada pues es una política. ¿Quién le impuso la sanción? El tribunal. El Tribunal Electoral. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Ha habido otros casos. Y no estamos, tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás. Y también, pues, aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide. Aquí lo que hay es derecho de réplica, ¿verdad? Porque si alguien ofende o dice una mentira, pues aquí hay que aclararlo. Entonces,
yo creo que vale la pena que los tribunales, los jueces, pues pongan todo en su justo término. Muy distinto también es importante, porque aquí lo he dicho, cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer. Esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona y que no tiene que ver con la opinión política, sino que tiene que ver con una acusación por el hecho de ser mujer, de qué color se pinta el cabello, el peso que tiene. Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad, que debe de acabarse. Eso no está bien. Eso no tiene nada que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva en general. Eso no va a cambiar a algunas personas, que esa es su forma de ser, pero por lo menos socialmente, pues que se reconozca que está equivocado. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Presidenta. Ya en un último tema, durante su gira por Sonora y por Baja California, en cuanto al tema del cierre de la frontera, usted comentó antes de irse que iba a conversar con el gobernador Alfonso Durazo sobre pues las afectaciones que está teniendo este cierre al sector ganadero. Preguntarle si platicó de esto con el gobernador, si llegaron a algún acuerdo o qué planteamiento se le hizo sobre el tema del cierre de la frontera, y también con ambos gobernadores, tanto con la gobernadora y de Baja California y con el gobernador. Ahorita pues ya adelantó que la gobernadora le tocó el tema de Mexicali. No sé qué otros temas le hayan planteado los dos gobernadores sobre temas de ahí de las entidades que nos pudiera compartir. Y bueno, sobre el tema del cierre de la frontera también es muy importante preguntarle exactamente qué es lo que está pidiendo Estados Unidos. Y aquí se nos ha platicado mucho pues de lo que está haciendo México para poder controlar el brote. ¿Qué considera Estados Unidos que es lo que necesita para poder abrir la frontera? Y si considera usted que hay un fondo político de parte de Estados Unidos en el tratamiento del tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano. Sería todo, Presidenta. El día de ayer habló el secretario Julio Verdeguer con su contraparte, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Incluso estuvo una subsecretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México y habló de manera personal el secretario. ¿Qué decimos nosotros? ¿Y qué hemos hecho? Porque hemos hecho muchísimo. Ya se han hecho muchísimas acciones para controlar el gusano barrenador, muchísimas. Se tienen filtros, hay veterinarios revisando, hay muchísimas acciones, el lavado de los animales, en fin, varias acciones que se tienen. ¿Qué es lo que pedimos nosotros en términos técnicos? Digamos, si no hubiera un problema político, en términos técnicos. Que quede perfectamente claro cuáles son los indicadores para que ellos cierren la frontera y cuáles son los indicadores de sanidad animal. Para eso un grupo técnico de los dos países, muy especializado, en donde no sea nada más, ay, es que hubo un animal con gusano barrenador ahí en Veracruz, cerramos la frontera. Pues no, porque ¿qué tiene que ver Sonora? Que está por casi 1000 y pico kilómetros de distancia del lugar donde se encontró este animal o este animal infectado. Entonces, no puede seguir así de que porque se encontró uno en tal lugar, pues entonces ya se cierra la frontera. Lo que nosotros estamos pidiendo es indicadores claros, técnicos, para que sea el argumento del Departamento de Agricultura y de la SADER en México. Lo que me comentó ayer Julio Verdeguer es que ya hay más o menos un acuerdo de esos indicadores técnicos. Todavía se tienen que revisar en una semana para que sea un tema de largo plazo, no nada más de cualquier tema con el pretexto de cerrar la frontera.
Entonces ese es uno. El otro acuerdo es que Estados Unidos va a dar el recurso, son 300 millones de dólares, no, es un poco menos, a ver si como 30 millones. Ahorita les digo exactamente el monto para poner esta planta productora de insectos que eliminan la mosca famosa, que eliminan el gusano barrenador. Es un control de una plaga de manera natural. Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar y solo hay un fabricante en el mundo que lo produce, todo el equipamiento de eso. Entonces ya se está en contacto y esperamos pues que en los próximos 10 meses, 11 meses quede instalada la planta. Eso no quiere decir que son 11 meses para poder abrir la frontera. Entonces hay un trabajo, me comentó ayer por ejemplo también que cuando hay un ejemplar infectado, se requieren 28 días para decir, bueno, ya aquí está libre esta zona. Entonces, todo eso se está trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, en particular la Secretaría de Agricultura. ¿Qué más vamos a hacer? Así como con el jitomate, tenemos que dar alternativas que estén vinculadas principalmente con el mercado interno. O sea, se exportan los animales jóvenes a Estados Unidos, allá se procesan y luego nosotros importamos carne. Entonces tenemos que fortalecer también la producción en nuestro país y para ello hay un proyecto en Sonora muy importante que ya había desarrollado el gobernador con las asociaciones, hay otro proyecto en Durango y otro proyecto en Coahuila con los gobernadores también. Entonces está trabajando en eso para también dar alternativas frente a esta situación de que un día cierran y otro día no y otro día sí y afectan evidentemente pues a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta. Ahora, yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata, ¿verdad? Que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes tienen, y que no utilicen a México. En el tema técnico lo estamos atendiendo y esperamos que pronto se abra la frontera y de todas maneras estamos buscando las alternativas dentro del Plan México. Muchas gracias, ¿Cuánto presidente. cuesta la planta? 30 millones, perdón, dije 300, son 30 millones de dólares. Sí. Sobre el tema, a ver, ahí atrás. Ahorita vamos para acá. Buenos días, presidenta, buenos días, invitados, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Le quería, la primera pregunta, ¿qué capacidad tiene la Comisión Federal de Electricidad para generar energía limpia? Y si se tienen más proyectos para esto. ¿Y cómo están las hidroeléctricas? Ya las 16 hidroeléctricas que se mandaron a cambiar las turbinas, ¿ya están todas funcionando o todavía están en proceso de ese cambio de turbinas? ¿Y cuánta generación tienen estas? Han hecho excedente de electricidad estas hidroeléctricas. Yo prefiero no utilizar energía limpia, porque, por ejemplo, el gas natural
que son estas plantas de ciclo combinado, pues es menos contaminante que el combustóleo, que el carbón, pero se considera energía limpia la del gas, pero el gas también tiene emisiones, sobre todo las que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, más bien es cuánto hay de gas, cuánto hay de otros combustibles, y la palabra que para mí me parece más correcta es las fuentes renovables, que las fuentes renovables pues ya es sol, es viento, que ahí sí pues las emisiones, o hidroeléctricas, que las emisiones pues son muy bajas. No sé si quieras comentar la capacidad de generación de renovables en CFE en este momento. Bien, en CFE tenemos de renovables planeada en el plan de expansión 6.400 megawatts, que son la fase 2 que se ha expuesto aquí en otras ocasiones aquí en la mañanera, y actualmente referente a los proyectos en hidroeléctricas ya tenemos en servicio Villita, Infiernillo, Zimapán, que también ya está después de su proceso de rehabilitación y modernización. Está una unidad de Infiernillo, perdón, todavía no están el total, que son 2, que era la 5 y la 6, y El Encanto, Minas y Portezuelo 1 y Portezuelo 2. Las otras están de acuerdo a programa, cuyo programa indica que entrarían en servicio hasta el 2027. Vamos de acuerdo al programa. Muchas gracias. Sí, efectivamente el gas natural es un energético de se transición. Le llama limpio, pero pues y es de transición a energías limpias, ¿no? Sí, nosotros el planteamiento que hemos hecho es que primero CFE tiene que tener el 54% de generación, eso es lo primero, y el resto, el 46%, lo pueden generar los privados a través de los mecanismos claros que se definieron en las nuevas leyes. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestro objetivo es que se genere más con fuentes renovables de energía. Muchos de los nuevos proyectos son de gas, de ciclo combinado, porque es una forma muy eficiente de generar electricidad. Son 2 turbinas, una de gas, y después el calor que sale, que todavía tiene mucha alta temperatura, entra a otra turbina de vapor. Entonces las eficiencias pasan de 35 a 50%. Entonces es una muy buena tecnología, pero queremos que México tenga más renovables. Entonces algunos de los ejemplos, las hidroeléctricas, que algunas se han retrasado no por problemas internos, sino muchas de las turbinas están tardando mucho en llegar, que no se fabrican en México. Esa es una razón. Y la otra pues son solar, eólica, que es parte del proyecto de expansión de CFE, y también del 46% de los privados. Que son intermitentes, ¿no? Sí, el problema que tiene la energía solar pues es que genera cuando hay sol. Entonces, en la noche pues no podría funcionar, para eso hay respaldos. Pero ahora otro proyecto muy importante es que, como se hizo en Puerto Peñasco es… ¿cuánta capacidad tiene ahorita? Todas las… 500 nada más. 500 megawatts. El objetivo es que la propuesta era que subiera a 5 gigawatts. Estamos viendo si todo se hace en Sonora o otra parte se hace en otros lugares. Desde que estaba el licenciado Bartlett y después ahora María Emilia, el objetivo es que todas las plantas solares y eólicas que generan cuando hay viento, que generan cuando hay sol, tengan un banco de baterías muy importante y un aparato que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? No, pero no me acuerdo. Bueno, y un aparato que hace que entre a la red con el voltaje estable, para que no haya problemas en el voltaje. Y las baterías le dan 2 horas más. Entonces, por ejemplo, no se consume todo al instante. El excedente de generación pues se guarda en las baterías, se cargan las baterías para que tengamos 2 horas después de lo que se fue almacenando de energía en las baterías. Entonces, ese es el proyecto. A los privados también que tienen proyectos
renovables, se les están pidiendo las baterías y este equipo que permite que se inyecte a la red de manera estable. En una segunda pregunta, me gustaría saber cuál es la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad. Tengo entendido que tuvieron… Buenísima. Sí, aunque tuvieron… Buenísima. CFE, desde el gobierno anterior, ya tenía desde antes, tiene distintos esquemas de financiamiento que le han ayudado mucho para generar. Y es una empresa que no tiene problema de números rojos en ningún lado, y eso que están subsidiando. Ayer me criticaron porque dicen que subsidio es palabra de los neoliberales. Están invirtiendo cerca de 100,000, ¿cuántos millones? 100,000 millones de pesos para que las tarifas, para subsidiar las tarifas, para que las tarifas no sean altas. Entonces es una empresa reconocida nacional e internacionalmente. Y ahora que la reforma energética del 2013 la dividió en pedacitos, ya se integró de nuevo verticalmente. Entonces ya es una sola empresa, Comisión Federal de Electricidad. No, más allá de las pérdidas técnicas que pueden ocurrir. Sí, y todo es, o sea, no hay financiamiento del presupuesto de egresos, más que a menos que haya una emergencia. Todos son los propios mecanismos de financiamiento de CFE. Sí, a ver acá para que no… Gracias, Presidenta. Funcionarios, buenos días. Presidenta, ayer el presidente Donald Trump presentó su estrategia contra el fentanilo. Hizo varios comentarios acerca de ello, seguramente ustedes los conocen. ¿Qué le parece a usted esta estrategia del presidente y cómo ve la situación de México desde la visión del presidente Trump acerca de lo que está pasando en México con este tema? A ver, lo primero, lo que firmó, que es un acto sobre el fentanilo. Ayer le pregunté además a Juan Ramón de la Fuente por el tema de relaciones exteriores, Alejandro Schwartz, ¿se acuerdan que él estuvo en la COFEPRIS y le tocó mucho lo que tiene que ver con la regulación del fentanilo ilegal también? Porque recuerden que el fentanilo es un medicamento que se usa para la anestesia. Entonces estamos hablando del fentanilo ilegal. Entonces, lo que firmó ya existía en una parte como una cuestión temporal. Ahora lo hizo ley, eso es lo primero. Lo segundo es que sanciona de manera muy alta o le pone más castigos, cargos a quienes se dediquen a producir, fabricar, distribuir fentanilo con penas más altas, de más años. Eso ya lo habíamos hecho en México. En México en eso va muy avanzado. Recuerden que en la Constitución está, nada menos y nada más que en la Constitución, en el artículo 19. Está también todo el mecanismo de control para precursores, o sea, la materia prima que se utiliza para el fentanilo, no solamente para el fentanilo ya producido, sino la materia prima. Y hay un seguimiento desde COFEPRIS, desde Secretaría de Marina principalmente, para estar revisando cualquier anomalía en el proceso formal, digamos, legal, para que de ahí no se vaya lo ilegal. Eso es lo primero. Entonces nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace rato para poder poner estas sanciones si se llegara a producir y tráfico y venta. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, este argumento ya lo habían dado por parte del presidente Trump, ¿se acuerdan? Casi cuando entró. Incluso la Casa Blanca emitió un comunicado. Vamos a leer otra vez el comunicado de la Casa Blanca de aquel momento. Presidenta, ahí voy, me sigo con eso. Es el tuit ayer que me mandaste.
No sé si dice tweet, ¿verdad? Pero seguimos usando el X. ¿Sí lo tienes? Es el tuit donde viene la publicación de Casablanca. Sí. Ahí está. Ese ya lo había enseñado yo hace meses. Bueno, creo que en enero, febrero. Ahí está, 1 de febrero. El presidente Donald Trump está tomando medidas decisivas para proteger a los estadounidenses. Pero ese es el de ahora, no es el de entonces, ¿verdad? ¿Dónde viene marcado? Vamos para abajo. Cuando hablaban de México, a ver si lo tienes ahí. Sí, donde decía que zonas de México estaban controladas con el narco y ponía un ejemplo, la Casa Blanca del presidente Trump. Vete más abajo. No tanto. ¿Cuál es el argumento? García Luna, publicado por la Casa Blanca en febrero. Entonces eso es lo primero. Y no somos como aquellos gobiernos. Son muy distintos. No todos somos iguales. No me refiero a los gobiernos anteriores de México, que tuvieron como secretario de seguridad a esta persona, que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse, porque fue injerencismo. Y eso lo permitió en el sexenio de Calderón. Y después todavía siguieron muchas de estas cosas. Eso es lo primero. Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho. Porque su idea es que no se ha hecho suficiente, Entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo, pero mucha metanfetamina que también cruza. El día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que de 46 toneladas por parte de Secretaría de Marina. Entonces, estamos nosotros trabajando todos los días. Pero nosotros tenemos una concepción también relacionada con el consumo de las drogas. Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas, no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo o tráfico de armas a México? Pues es poco. Aquí es de todos los días. Entonces, ¿qué es el fondo? Pues que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas, no tienen incorporación, de niños juegan muchísimo deporte y después ya en la juventud se van de las casas de los padres muy jóvenes. Entonces hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes. Eso es indispensable. El presidente Trump reconoció 2 o 3 veces la campaña que estamos haciendo en México en contra del consumo de fentanilo. Incluso lo subió a su red social, los anuncios que nosotros hacemos. Entonces hay una parte muy importante que tienen que ver en Estados Unidos.
Y sobre el tema de, porque además dijo de la valentía y no sé qué. Aquí el Gabinete de Seguridad y todos los que son parte del gobierno, la valentía tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad de decisión en los temas de seguridad, pero la valentía más importante es aquella que representa la honestidad, la que representa el trabajo con los jóvenes. La valentía tiene que ver con conservar tus principios, con no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos. Entonces, por eso digo, no somos iguales. Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme. Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Entonces, le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, con el secretario Harfuch, se haga una revisión de todo lo que se ha hecho y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular. Presidenta, usted dijo hace rato que muchos de los que hablan del tema, sobre todo en los estados, es porque lo hacen con fines políticos. Esto también es solamente retórica del presidente Trump, porque entiendo que usted le ha platicado de este tema, de lo que está haciendo México. Él ha promovido los programas, como usted dice, en sus propias redes sociales. ¿Simplemente retórica del presidente Donald Trump? Él tiene una manera muy especial de comunicar, lo he dicho aquí muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque no es entrar en un debate. En un debate sobre particularidades o en un conflicto. Nosotros no queremos conflictos con Estados Unidos. Lo que sí es que ponemos muy claros nuestros principios. Y el principio más importante es la soberanía y el no injerencismo. Pero se ha trabajado muchísimo. No tendríamos la cantidad de incautación de droga, la disminución del 25% en los homicidios dolosos, lo que hace el operativo de la frontera norte, la reducción de 50% prácticamente del fentanilo que pasaba en octubre a lo que pasa hoy, reconocido por la Agencia de Aduanas y Migración de Estados Unidos. Este informe que dice que va a presentar, elaborar… Es un documento breve, un video, para congresistas, para el gobierno de Estados Unidos, también para él, para todos. Decir, miren, estas son las acciones que estamos desarrollando, pero no es que ya las hicimos y estemos cruzados de brazos, no. Trabajamos todos los días para garantizar la paz y la seguridad en México y además evitar que cruce el fentanilo y otras drogas sintéticas y no sintéticas a Estados Unidos, hasta por un asunto de humanidad. Gracias. De humanismo. En otro tema, Presidenta, se dice que un gobernante, siempre está pendiente de lo que sucede con sus funcionarios. Se lo comento por el caso de Tabasco. El caso del señor Hernán Bermúdez, pues es poco creíble que fue gobernador durante ese periodo, el senador Adán Augusto, no supiera, no estuviera enterado, o es difícil de creerlo, de lo que sucedía en ese entonces. ¿Usted ha tenido contacto con el senador o le podría recomendar algo acerca de este tema? Tal vez separarse del cargo para que se faciliten las investigaciones de la senaduría. A ver, para que se faciliten las investigaciones. En este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva. Eso es lo primero. Segundo,
la Fiscalía, en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona. Cuando, digamos, el número de homicidios en Tabasco era bajo, hasta cierta fecha, puede haber sido 21, 22, que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones. Entonces, nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto. Entonces, es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona, porque no tenía investigaciones previas. Entonces, todo eso pues aclararlo a la ciudadanía, porque lo usan mucho pues este tema recientemente, como luego no hay otras cosas, es y si no otra cosa, y si no otra cosa. Y la transparencia en el gobierno es fundamental. Ha llamado también la atención que el senador no ha dicho nada, no ha salido a explicar, como usted siempre pide, que se explique todo, pero él no ha salido a decir nada. Bueno, él tiene también, yo no le instruyo. O sea, nosotros somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo, hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces yo no les doy instrucciones para sal a declarar, haz esto. Él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues informarle a la ciudadanía a través del Gabinete de Seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo, también incluso en Tabasco, porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco. Gracias. Otro tema, Presidenta, también hace unos días desde el Arzobispado de Morelia se dio un taller para poder manejar temas… Creo que ya la Iglesia ya aclaró, ¿no? Sobre ese tema. Entonces ya está aclarado por ellos. Ok, ayer también se publicó en el Diario Oficial la nueva ley que tiene que ver con la CURP, básicamente, que es lo que más nos interesa a muchos, como documento de identidad. Yo le preguntaba hace meses, cuando estaba en la discusión, de cómo se iba a instrumentar esto. Hay tiempos muy específicos. A mí me sigue interesando el tema de cómo se va a instrumentar la convocatoria de la gente para entregar los datos, en dónde, módulos, equipos, capacitación, software, Presidenta. ¿Cómo se está elaborando esto? A Pepe Merino, que ha estado coordinando esto, y a RENAPO, que es el área del gobierno, junto con la CONAPO, que se dedican a este tema. Hay muchos registros que se hicieron desde antes, como una cuestión voluntaria. Entonces, no es así de que para el día, eso no dice la ley, que para el día tal todo el mundo tiene que tener su identidad nueva. No está en ese plan la ley, sino lo que se quiere construir es una base de datos con resguardo de todos los datos personales por motivos de alguna investigación y también, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Lo dije el otro día no sé si lo dije aquí aquí creo que el martes que vino Salud, o lo dije en el meeting en donde estuvimos. ¿Hacia dónde vamos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud Pública? El objetivo es que cualquier mexicano se pueda atender, además de que esté todo muy bien, en el ISSSTE, en el IMSS o en el IMSS Bienestar. Que el acceso al sistema de salud sea universal. ¿Qué tema tiene el IMSS? El financiamiento del IMSS
pues viene de sus propias leyes, su propia constitución que aportan los empleadores, aporta el trabajador y aporta también el IMSS. Entonces tienen muy clara su función. ¿Cómo puede hacerse universal? Si tengo yo una tarjeta que diga Claudia Sheinbaum, mi CURP es esta, estoy en el ISSSTE, tengo sangre tipo A positivo, creo que tengo. ¿Qué más? Estamos pensando si se puede poner quiero donar mis órganos como algo voluntario, como parte del programa de trasplantes. Bueno, esa con su CURP, si yo estoy en otro lugar de México y no hay un hospital del ISSSTE, pues me voy al IMSS. Entonces el IMSS va a decir, ah, bueno, esta derechohabiente del ISSSTE entró al IMSS, pero el IMSS va a necesitar que le compensen los recursos de la atención por parte del ISSSTE o del IMSS Bienestar. Entonces, estas bases de datos nos ayudan mucho también a eso, porque es la persona, su identidad, repito, con resguardo de datos personales y un expediente médico. Por ejemplo, cuando vamos al doctor, siempre es, ¿me puedes llenar en tu papelito tu nombre, si tu mamá tuvo un problema de enfermedad, si tu papá tuvo un problema de enfermedad, cuántas veces te han operado, de qué te enfermaste la última vez, a qué eres alérgico, qué medicamentos tomas? Pues eso, si está en un expediente médico, es muy fácil para el médico que atiende, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que es del ISSSTE en el IMSS, tener su expediente médico y que diga, ah, es alérgica a tal cosa. Entonces, todo esto tiene que ver con la facilidad del Sistema Nacional de Salud Pública y en el caso de seguridad, siempre, ya saben, autorizado por un juez, cualquier otra cuestión. Por último, nada más de mi parte, Presidenta, ayer que estábamos de guardia acá afuera vimos que vino Manuel Bartlett a Palacio Nacional. Sí, vino a ver a una persona que trabaja en consejería, el que fue su jurídico durante su periodo. Me informaron que vino a eso. Pues, aquí trabaja mucha gente, no solamente la presidenta. Pronto fue a verla. Trabaja toda Secretaría de Hacienda, una buena parte de Consejería Jurídica. Entonces, cuando hay un asunto particular, pues entran por Palacio Nacional y van a ver a una u otra persona. Ahora, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Que le hayan hecho una campaña ahí al licenciado Bartlett. Él llegó, entró, fue a ver a una persona para un asunto en particular y salió. Igual cuando vienen a ver a Ernestina, vino hace poco la fiscal de la Ciudad de México a ver a Ernestina y salió en los medios, llama la atención la presidenta, la fiscal Berta Alcalde. No, vino a ver a Ernestina pues para trabajar cosas que ella planteaba eran importantes de hablar con la Consejería Jurídica. Muchas gracias, Presidente. Sí. Bueno, vamos, ¿con quién vamos? Vamos, ¿con quién vamos? ¿Con quién vamos? A ver, tú estabas sentado ayer, ¿verdad? Acá adelante. A ver. Perdón que no me acuerdo de sus nombres. Hola, Presidenta. Buen día. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. Quería preguntarle con relación a este tema que hemos visto de Estados Unidos, esta crisis del fentanilo. Ha dicho usted en varias ocasiones y ahora mismo también hay que atender las causas allá. Aquí en México, bueno, el trabajo que está haciendo el Gabinete de Seguridad ha incautado grandes cantidades de drogas, se ha dado con laboratorios, con responsables. Parece que en Estados Unidos empieza a hacer lo mismo, pero pareciera que falta también ese punto de atención hacia las causas, hacia los jóvenes. ¿Qué lleva a los jóvenes de Estados Unidos a pues, ocupar y utilizar este tipo de sustancias pues, que los matan en meses o en semanas incluso? O sea, las autoridades, ¿dónde están en esa atención? ¿Habría alguna posibilidad de abrir una puerta para que estos trabajos binacionales, que por ejemplo están en materia de economía, en materia de seguridad, también pudieran establecer una puerta, un puente en términos de atención a los jóvenes, un trabajo conjunto
que pudiera probablemente compartir experiencias o que pudiera atender pues este tipo de pues circunstancias y profundizar para tener un trabajo bilateral en materia de atención a salud pública, salud mental, prevención de adicciones entre jóvenes de ambas naciones? Hay una parte en el acuerdo que todavía está en las últimas revisiones, por firmarse en el marco de seguridad, que nosotros pusimos, que es atención a las causas. Y también las campañas, recuerden que nosotros tenemos la campaña del fentanilo. El presidente Trump 2 veces o 3 se refirió a que cuando hablamos por teléfono, él consideró que era una muy buena idea las campañas. Se la mostramos aquí cuando vino la secretaria de Seguridad. Entonces, pues debería de haber una campaña muy fuerte en Estados Unidos, que todavía no se da, en contra del consumo o para que los jóvenes y cualquier persona no consuma drogas de cualquier tipo. Hasta ahora pues no lo hemos visto, ¿no? Yo creo que el problema, el presidente López Obrador, si recuerdan, hacía en su manera de explicar lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasa aquí, decía, a los jóvenes en Estados Unidos a los 18 años les dicen ya, vámonos vete a estudiar a otro lado, o ya es hora de dejar la casa del hogar. Y él decía, y en México hasta nos pasamos, ¿no? Porque se quedan los hijos hasta los 50 años a veces con las familias. Pero eso tiene que ver con una visión distinta, mucho más profundo que solo una campaña de cuidado, de apoyo, de dar opciones deportivas, culturales a los jóvenes, que no se separen tan pronto de la familia. México tiene, mi explicación, hay adicciones en México, de por qué no tenemos una situación de adicciones como la tiene Estados Unidos. En primer lugar es por los valores de nuestras familias. Nosotros, pase lo que pase, hay sus excepciones, protegemos al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, la tía cuida al sobrino, hay un amor familiar, repito, con sus excepciones, muy importante, que hace que siempre los padres estén pendientes de sus hijos. Yo tengo un hijo de no sé cuántos años cumple, nació en el 82, 40 y tantos años, y me preocupa, estoy pendiente del nieto, y cuando vienes y vente a comer y no se alejen tanto, es muy importante que estemos juntos, quiero ver a Pablito, estoy pendiente, tienes un problema, nos hablamos 3 veces a la semana, nos mandamos chat, con mi hija igual. Eso no es algo, no es tan parecido en los Estados Unidos, con sus excepciones. Y también, ¿qué hace que un joven consuma fentanilo? Entonces yo decía, una parte es la explicación de nuestros valores y la otra que estamos trabajando. No solamente es la campaña en la televisión, sino recuerden que nosotros tenemos una campaña general que se llama Por la Paz y contra las Adicciones. Se han hecho la clase de box, se trabaja permanentemente en las escuelas primarias, secundarias, universidades con esta campaña, se involucra a los maestros, a las maestras, para poder informar pues de la gravedad de todas las drogas, pero en particular del fentanilo. Ahora vamos a ir a una campaña de metanfetaminas. Entonces, se ha demostrado de muchas maneras que hay una demanda en Estados Unidos de estas drogas, y esta demanda tiene que ver pues con un consumo muy grande de esta droga que tiene que ser atendido por el gobierno de Estados Unidos. No todos son
Así, si pusiéramos un guardia nacional cada metro en los miles de kilómetros de frontera, encontrarían la manera para pasar o producirla allá, porque hay adicción, porque hay demanda. Y la otra muy importante, yo lo dije aquí una vez, una de las series que salían en la televisión y luego que está en una de las plataformas más famosas de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre. Breaking Bad. Ah, bueno, todos saben, Breaking Bad. Pues es el tema de la producción de metanfetaminas allá. Si uno ve alguna serie de televisión o digo, a mí la verdad ya no tengo tiempo, pero cuando tenía tiempo, se toca el tema del tráfico de esta droga en Estados Unidos. Entonces, nosotros colaboramos y nos coordinamos y queremos que no haya ni producción ni tráfico de drogas en Estados Unidos. Pero el problema de Estados Unidos principal es la adicción. Y esa tienen que atenderla, porque si no es hoy el fentanilo, después va a ser otra droga, como ha habido. Primero era marihuana, luego era cocaína, luego el famoso cristal y ahora fentanilo. Entonces el problema es que no hay adicciones, que disminuyan las adicciones. Contrastan mucho los valores de ambos países en este escenario que tenemos en Estados Unidos. Bueno, lo he dicho en otras ocasiones, el individualismo, lo comunitario en México a través de sus culturas. Eso también influye, claro que influye. Y también cómo sucede en términos económicos, ¿no? El hecho, la dirección o la manera, la búsqueda de hacer dinero en Estados Unidos. En México ha planteado usted una prosperidad compartida. Y en esto de lo comunitario, ayer precisamente cuando se puso este video que nos compartió aquí del Tren Maya, que fue impactante ver el sureste mexicano no atendido nunca y ahora con todo este circuito magnífico del tren y de las aerolíneas y de los hoteles Maya, etcétera, hablaba de turismo comunitario y me parece que es un punto importante y relevante, no solo en la vocación de México, en la identidad de México, sino como punto detonante, además de otras maneras de ver el turismo, de ver el desarrollo económico, de dar respeto a comunidades. Hablamos, por ejemplo, de Chiapas, de las comunidades mayas, celtales, choles, que están agrupadas alrededor de estas regiones. Y quiero preguntarle con relación a ese punto, Presidenta, el turismo comunitario, ¿cómo está planteado o cómo lo está visualizando su administración para convertirlo o si es un eje fundamental también en este proyecto? Es una de las líneas, lo presentó aquí Josefina cuando vino, la secretaria de Turismo, y es una de las líneas de apoyo. Está el gran turismo en México, Cancún, Los Cabos y muchos otros destinos, y el beneficio para las comunidades se queda principalmente en abrir fuentes de trabajo. Ha habido históricamente una migración a Cancún, hay muchísimos nacidos en la Ciudad de México que viven en Cancún o en la Riviera Maya, porque encontraron allá empleo de distinto tipo, no solamente en los servicios, en los hoteles, sino hay muchos instructores de buceo, por decir otra rama, que se ha desarrollado a partir de eso. El turismo comunitario tiene que ver con que los turistas lleguen a comunidades más alejadas y relacionado con actividades que se puedan hacer ahí y que la derrama económica pues no solo quede en el hotel y mucho que se va afuera, porque muchas son empresas transnacionales que no tienen su capital aquí, mucho se queda aquí, pero mucho se va afuera. Pues que la derrama económica vaya también a las comunidades, como parte del turismo. Ahora, por ejemplo, con los cruceros que llegan, tiene una mesa de trabajo Josefina con ellos, además de Hacienda por un tema de un derecho adicional que incorporamos, pero el objetivo es que a veces llega el barco, trae a los turistas, se bajan 3 horas y se vuelven a subir. Lo que queremos pues es que permanezcan más tiempo aquí y aunque permanezcan poco tiempo,
pues que consuma, que la empresa que tiene comida para el barco o para estos, ¿no se llaman? Bueno, sí, para estos cruceros, pues compren, si se detuvo en Cozumel, si se detuvo en Cancún, en Acapulco, en Mazatlán, pues que compre víveres o su materia prima para que haya más derrama económica. Vamos a poner artesanías con el trabajo que estamos haciendo con los artesanos de Original, para que esa gente que viene en cruceros lo primero que vea sea las hermosas artesanías mexicanas y se distribuya mucho más el beneficio del turismo. Presidenta, va a iniciar una gira mañana a Chiapas, Tabasco. Vamos con el tema de salud, vamos a Chiapas, a Tabasco y a Guerrero. En Chiapas se reunirá con el gobernador, ¿hay alguna otra agenda? Sí, pues obviamente cuando nos vemos con el gobernador hay muchos planes conjuntos, están por lo pronto los 2 polos de bienestar ahí en Tapachula, además de obras que estamos haciendo ahí, y con Tabasco también, con Javier, tanto con Eduardo como con Javier. Y finalmente, presidenta… Y bueno, con Evelyn en Guerrero. Y en el tema de Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo se va a hacer para que esta fortaleza técnica que nos han presentado hoy en el Plan Nacional de Robustecimiento del Sistema Eléctrico también llegue a comunidades indígenas, a comunidades pues que han sido marginadas o apartadas, para que puedan tener pues también este suministro El constante? marco del programa que hicieron en CFE, lo que hicimos conjuntamente, tiene una parte que se llama justicia energética, iba a decir ambiental, justicia energética. Y ahí se está haciendo un trabajo muy importante. Recuerden, en la Sierra de Durango se está electrificando todas las comunidades. En Nayarit también tienen parte de ese trabajo. 17 estados. 17 planes de justicia y 60% de avance, que quiere decir llevar la electricidad a cualquier rincón de nuestro país. Muchas gracias, presidenta. Ya son 9:25. Y todavía faltan mujeres en la historia. Ya les pasamos al rato el itinerario, que estamos por cerrarlo ya, de la gira de fin de semana. Yo creo que cerramos, no, a ver, 2 preguntas más, vamos. A ver, hasta allá atrás que… Acá tú. Y luego acá con Carlos de este lado. Mañana, pero mañana. Hola, presidenta. Adelante. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues hace unos días el dirigente del PAN, Jorge Romero, pues afirmó que renunciaría a su cargo si se demostraba que la reforma a la ley de telecomunicaciones no autorizaba el espionaje a los ciudadanos. Ya se comprobó que la reforma no permite el espionaje y lo que contempla es la geolocalización con orden judicial, la cual ya estaba contemplada en la ley antes de la reforma. Pese a esto, presidenta, pues Romero no ha renunciado. No, pero sí quedó re mal, ¿no? La verdad. O sea, ayer estaba viendo de una periodista, no lo voy a poner, a ver si luego lo ponemos, que sale una que no le gustamos nada. Ten cuidado, ama de casa, porque te van a espiar. Y si es necesario, te van a vincular con el SAT y te van a cobrar más impuestos. Es pura mentira. Entonces, pues acá no decimos siempre que lo que decía Monsiváis, ¿no? De que su máxima pues es la hipocresía, la de los conservadores de derecha. Y pues ahora, presidenta, volvió a la carga. El presidente del PAN salió otra vez en una rueda de prensa pues a intentar desviar esta narrativa de que cumpla su palabra con este tema, y ahora la acusa a usted de haberlo espiado, de que su gobierno lo espió a él. No somos iguales.
No somos iguales. ¿Por qué no se acuerda de cuando ellos, sus gobiernos espiaron? O pues con eso ya sería suficiente. Nosotros no espiamos a nadie por motivos políticos, ni andamos, para eso tenemos la mañanera para debatir. No necesitamos andar viendo dónde andan, qué hacen, no. Pero antes sí se hacía, y mucho. Ya les conté, ¿no?, de un expediente que hay mío, que en realidad, como mi mamá había participado en el 68, pues le abren su expediente ahí en la Federal de Seguridad, ¿no? Y entonces en uno de los, a ver si luego lo ponemos, dice Julio, así se llama mi hermano, Julio, Claudia y Adriana se llama mi hermana, entraron a la cárcel de Lecumberri cuando tenían 6 años, porque pues fuimos a visitar a los presos del 68, pero estaba ahí ya marcado en la Federal de Seguridad, ¿no?, espiando niños, imagínense. No somos iguales. Presidenta, y pues ayer sucedió algo que causó mucha polémica en redes sociales, porque la alcaldesa de aquí de Cuauhtémoc retiró el monumento llamado Encuentro, una obra del escultor Oscar Ponzanelli, que pues representa a Fidel Castro y Ernesto Guevara. Alegó que no tenía documentación en regla, a pesar de que la escultura pues estaba ya instalada desde el 18. ¿Por qué no la entrega y la ponemos en otro lado? Sí, porque habla por sí solo el argumento. Y es un monumento importante porque, bueno, justo ahí se conocieron estos personajes, y también desde Cuba también. Aunque ella dijo que fue reclamo. por otras razones. Por falta de trámites. ¿Por qué? Los trámites, los permisos. Pero si tiene ¿cuántos años eso ahí? Está desde el 18. Y que tampoco tenían permiso de instalarse en Cuba. ¿Cómo? No, dijo que... Bueno, primero está mal, pues, pero si su intención es que ya no esté ahí, pues hablamos ahí con la jefa de gobierno, porque es un momento histórico, más allá de estar de acuerdo o no con uno u otro personaje, que tiene que ver con México, ¿no? Van a decir, porque nosotros retiramos la estatua de Colón, se restauró y se colocó en otro sitio, y ahí se puso, bueno, ahorita está la glorieta de las mujeres que luchan, que es de colectivos que decidieron ocupar ahí, pero la joven de Amaja que está a un lado, y tiene que ver, sí, con una convicción de qué visión hay. Entonces, por eso digo, si no quiere este monumento, pues que se reubique en otro lado y ya. Y por último, Presidenta, pues se presentó un informe… Por cierto, el retiro de la estatua de Colón vino por una demanda muy grande de grupos indígenas, ¿no? Siempre, todos los años llegaban ahí a… Entonces ni siquiera fue bajo solicitud que se hizo. También nos criticaron. Pero en este caso, si la quiere mover, pues nos ponemos de acuerdo con el gobierno de la ciudad y se ubica en otro lado. Y por último, Presidenta, pues ayer el INEGI, bueno, en estos días reveló un informe importante sobre adolescentes en conflicto con la ley, en el cual reveló que pues 32,000 adolescentes fueron imputados por algún delito en el 2023 y que entre las víctimas 6 de cada 10 fueron mujeres, muchas de ellas también menores de edad. Entre los delitos señalados están lesiones, robo, abuso sexual y narcomenudeo. Y si bien es cierto que hubo una disminución con respecto al 2017, hubo incrementos en los años del 2022 y 2023. ¿De jóvenes presuntos delincuentes? Ajá, exacto.
¿qué acciones pues puede tomar su gobierno para prevenir que los adolescentes cometan delitos y para proteger a las niñas y jóvenes que pues en este caso también son la mayoría de las víctimas? Pues obviamente primero es lo que llamamos atención a las causas, que tienen que ver con más escuelas, más deportivos, más espacios en donde los jóvenes se puedan desarrollar, más acceso a la cultura, ayudar en el marco familiar si es que hay conflictos. Todo eso lo estamos desarrollando y se está haciendo. Las caravanas que hace todo el tiempo Rosa Isela con su equipo y el equipo de Estela Damián en seguridad, que están yendo a los distintos lugares, y el programa máximo de eso que es Jóvenes Construyendo el Futuro, porque si están involucrados por un asunto económico, pues que tengan la opción también de un empleo en lo que ellos decidan como aprendices y después que se puedan quedar trabajando. Entonces se hace todo esto. Vamos de todas maneras a fortalecer algunos otros programas ya para el 2026. Y el otro muy bonito, que es lo de México Canta, que tiene que ver también con otros valores. Me decían, a ver si mañana lo presenta Claudia, que ya está dando un giro la música mexicana de distinto tipo en sus letras. O sea que de alguna manera no solamente es el concurso y quienes participan, no quiere decir que se haya acabado, ¿verdad? Pero sí en términos del mercado de música que se puede oír en distintas plataformas. Me enseñaron una estadística donde ahora hay más canciones de cualquier género mexicano que no hablan de drogas, de una visión de menos a las mujeres. Entonces son muchas cosas que estamos trabajando y sí, no queremos que ni un joven opte por la delincuencia. Muchas gracias, presidenta. A ver, Carlos, y ahora sí ya cerramos, porque ahora sí nos pasamos de tiempo. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. Presidenta, el cobre, el acero, el tema del ganado, pareciera que hay una agenda paralela de Estados Unidos para no permitir el crecimiento de México. ¿México saldrá avante de esta situación? Siempre. México ha salido de distintas, nuestro pueblo, siempre, desde la resistencia de los pueblos indígenas hasta crisis económica, siempre salimos adelante. Por supuesto que queremos que no ocurra, ¿verdad? Y también tenemos la parte diplomática de permanentemente pues estar trabajando para evitar que suban los aranceles o las tarifas famosas, como le dice Trump. Hasta ahí. Presidenta, ha comentado usted que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene su forma de comunicar, pero creo yo que hay un límite. Ha utilizado adjetivos ya muy fuertes. ¿Hasta dónde permitir esto, presidenta? No, pues es que no es permitir o no, él puede hablar. Pues y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. No, la relación con Estados Unidos es muy importante para México, y de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos. Recuerden que hay 40 millones de mexicanos que viven allá y que además estamos defendiendo frente a una posición con la que no estamos de acuerdo. La relación económica pues es enorme, la relación de familias. Entonces nosotros no queremos polemizar públicamente sobre al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso, con las declaraciones de ayer,
pues son de la manera que él dice que tenemos nosotros, pues un trabajo permanente que demuestra lo contrario. Y por otro lado, además, buscar siempre salidas a esta situación y también decir lo que pensamos en Estados Unidos, pues de que no están deteniendo armas, que no hay detenciones de los distribuidores de droga, que tienen que tener una visión distinta hacia sus jóvenes. Pero México no está certificado, Presidenta, como él dice, por el crimen organizado. No, dice que, ¿cómo dijo? Que tenemos miedo, que no sé qué. Pues no, creo que no. Y repito, la valentía no tiene que ver con… ayer se los decía a los policías de la Coordinación Única, y lo dije en el discurso del aniversario de la Guardia Nacional. La valentía tiene que ver con defender tus principios. La valentía tiene que ver, sí, con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México. Sí, tiene que ver con, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones. Tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía. Tiene que ver con enfrentar las adversidades, siempre. Entonces, por eso digo, pues no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vámonos con Mujeres en Historia. Permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Les voy a dar una pista de la mujer que vamos a hablar el día de hoy. Escribió: nací en San Juan del Río, Durango, el nevado amanecer del día 27 de enero de 1875. Este dato debe ser importantísimo porque lo han anotado con minuciosa escrupulosidad en los registros de la cárcel cada vez que he estado allí. ¿Saben de quién hablamos? ¿No? ¿Cuántas veces y por qué creen que estuvo en la cárcel? Les daré otra pista. Fundó uno de los periódicos de oposición más importante del siglo XX y en él expuso: ante 16 millones de habitantes, la dictadura ha atropellado garantías, violado derechos y ultrajado ciudadanos. Con ensañamiento salvaje ha despedazado a la prensa independiente, única manifestación que quedaba de la libertad. Ha llenado las Bartolinas de ciudadanos honrados, ha arrancado talleres y no ha respetado ni lo inviolable del hogar. Y cuestiona: ¿por qué son incapaces de defender a nuestra libertad? Por eso hemos venido las mujeres a defenderla, para nuestros hijos, para la posteridad, a quien no queremos legar solo la mancha de nuestra ignominiosa cobardía. ¿Por qué no usan sus derechos? Venimos a usar los nuestros para que al menos conste que no todo era abyección y servilismo en nuestra época. ¿Todavía no sabemos de quién hablamos? No. Conozcamos su historia. Juana Belén Gutiérrez Chávez trabajó desde los 22 años como corresponsal en periódicos liberales antiporfiristas y tras publicar un reportaje sobre las condiciones de trabajo de los mineros de La Esmeralda, Coahuila, fue encarcelada en 1897. Pero como sucedió a lo largo de toda su vida, la experiencia de la cárcel no la amedrentó. En 1899 fundó el Club Liberal Benito Juárez en Minas Nuevas, Coahuila. Juana había nacido en San Juan del Río, Durango, el 27 de enero de 1875 y a los 17 años había contraído matrimonio con el minero Cirilo Mendoza. En 1901 quedó viuda y nuevamente en la mira del régimen porfirista, por lo que se mudó a Guanajuato, donde fundó su propio periódico, Vesper, Justicia y Libertad. Ricardo Flores Magón celebró la publicación y felicitó a su joven fundadora. El 9 de noviembre de 1901, la imprenta de Juana fue decomisada. Ella decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde participó en la reinstalación en 1903 del Club Liberal Ponciano Arriaga, en el que fungió como primera vocal. Sin embargo, ese año Juana
junto con Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Santiago de la Hoz y Santiago de la Vega, entre otros, fueron encarcelados acusados de rebelión y sedición. Al ser liberada, Juana se trasladó a Estados Unidos con sus hijas, donde se reunió con otros miembros del Grupo Liberal y posteriormente con Elisa Acuña, quien la ayudó a continuar con la publicación de Vesper, primero en Laredo y después en San Antonio, Texas. En 1905, Juana Belén regresó a la Ciudad de México y desde allí retomó la publicación de Vesper. En 1909 participó en la fundación del Club Político Femenil Amigas del Pueblo y el Club Hijas de Cuauhtémoc. Tras el fraude electoral de 1910, formó parte de un complot que apoyó a Madero y del que surgió el Plan Político y Social de Tacubaya, redactado por Dolores Jiménez y Muro. Pero el complot fue descubierto y el 27 de marzo de 1911, Juana nuevamente fue encarcelada. Cuando salió de prisión, Juana Belén se incorporó definitivamente al zapatismo, donde comenzó a desarrollar un pensamiento feminista y anarquista, hasta que en 1916 fue nuevamente encarcelada. Tras salir de prisión, organizó una colonia agrícola experimental en Morelos, que buscaba apoyar a los campesinos que habían peleado en la revolución, pero no se habían beneficiado de ella. En 1922, regresó a la Ciudad de México, donde organizó el Grupo Acción Femenil y comenzó a colaborar en las misiones culturales en los estados de Zacatecas y Jalisco. 10 años después, retomó la publicación de Vesper, sobre el cual expresó: Vesper surgió a la vida con firmeza de roca y rebeldías montaraces, que nada ni nadie pudo quebrantar, porque Vesper no surgió de los invernaderos de la civilización, surgió de las montañas, entre las asperezas del monte y la inmensidad azul, a donde no pueden llegar las fragilidades de la civilización. En sus últimos años se posicionó con firmeza en favor de la causa feminista y los derechos indígenas, hasta su muerte el 13 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Solo el paso del tiempo pudo frenar a una mujer cuya vida fue una revolución misma. Hacemos mención de Juana Belén por su aniversario luctuoso, el 13 de julio, y un día también como hoy, como ayer 16 de julio, también un aniversario luctuoso de Refugio Cuca García. Ambas mujeres me da mucho gusto mencionar que forman parte de la reforma que presentó la presidenta para que se incorporen como efemérides oficiales, así es que estos aniversarios luctuosos van a estar ya en el artículo 18 de la Ley de los Símbolos Patrios para que se conviertan en una efeméride oficial en nuestro país. Finalmente, y a la edad de 60 años, Juana, que mantuvo toda una vida como revolucionaria, escribió: en todos los rincones del mundo se abren unas mandíbulas dispuestas a triturar, y yo no tengo indiferencia para ver, ni cobardía para huir, ni mansedumbre para acomodarme allí. Muchas gracias. Buen día. Gracias.